invitación y bueno, también súper feliz de abrir esta serie de webinars, así que aprovecho también para extender la invitación que hizo Vic a todos de estén muy pendientes de todo lo que va a pasar con la asociación y lo que venimos trabajando. En mi caso particular, como tú lo decías, yo vengo originalmente del mundo de las finanzas personales, del mundo de la educación financiera. Durante un buen tiempo me dediqué a crear programas de educación financiera para bancos y para empresas en Colombia y un par de países más. Y luego, por 5 años, estuve ayudando a 2 aseguradoras muy grandes en Colombia a hacer que sus agentes fueran también mucho más eficientes. Y en el intermedio de eso, creé mi primera startup alrededor de planeación financiera, una startup con la que llegamos a impactar unas 18,000 personas en más o menos unos 17 países en América Latina. Y curiosamente, los seguros fueron el punto en común de todas estas experiencias, de todos estos 13, 14 años. Al final siempre había algo como que me terminaba llevando al mundo de los seguros. Y es que del lado del cliente, siempre vi que había como un profundo desconocimiento de cómo funcionaban los seguros. Digamos, una muy baja educación financiera alrededor de los seguros. Muchas creencias de son carísimos, eso es solo para gente que tiene plata, eso dónde se compra, eso cómo se vende, eso cómo se hace, qué es eso, ¿sí? Eso es para que no lo paguen, eso es perder la plata. Bueno, todas estas creencias que hay alrededor de ese mundo de los seguros. Pero también del lado de la oferta, digamos que vi que sí había mucha o también una muy baja capacidad tecnológica para hacer esa distribución mucho más eficiente. Es decir, al final que tenía como esta duda de, yo creo que es posible combinar un muy buen trabajo de educación financiera con un muy buen trabajo de tecnología y eso puede empoderar a las personas que hoy no acceden a los seguros por desconocimiento, pero también empoderar a los que los ofrecen a quitar esas barreras y esos tabús que hay alrededor como de este tema. Y en el camino, bueno, fui encontrando como el equipo ideal para ver como otras perspectivas más allá de lo que yo ya había visto en la industria. Figuro entonces, lo creé con una COO que viene de Francia y trabajó en auditoría para 18 aseguradoras en Europa. Entonces es una visión también muy diferente a la que podemos tener solo en Colombia. Nuestro CTO es mexicano y venía de crear capacidades de inteligencia artificial para la banca y las aseguradoras en México. Nuestra VP de seguros había dirigido la estrategia de la aseguradora más grande en Colombia en términos de canales de distribución. Entonces, ir escuchando, digamos, personas que habían interactuado con la industria nos llevó finalmente a decir, bueno, hay muchas oportunidades, muchísimas oportunidades en los seguros. Lo que se necesita es gente que venga a ver cómo podemos mejorar todo lo que se puede mejorar. La oportunidad que nosotros vimos, como decía Vivic, está en la distribución. Y es, nosotros creímos desde el principio que podíamos mejorar significativamente la experiencia de compra de un seguro, en principio en Colombia y luego en LATAM. Y sabíamos que el reto iba a estar en uno que viene a veces del mundo de la tecnología, quiere de una vez hacerlo todo con todas las mejores tecnologías, ¿no? Y entonces metámosle APIs y metámosle ya inteligencia artificial y metámosle un montón de cosas y a veces otros actores no están preparados o listos necesariamente para hacer esto y esto va a tomar tiempo. Entonces, un poco nuestro enfoque fue cómo podemos utilizar todo el conocimiento que nosotros tenemos de tecnología para hacerle la vida más fácil al cliente sin tampoco ser un dolor de cabeza para la aseguradora, exigiéndole un montón de cosas que no puede desarrollar de un día para otro. ¿Cómo podemos coger procesos normales, tradicionales, y digitalizarlos con nuestras propias capacidades y en colaboración, que es el tema también un poco de este evento de hoy, en colaboración muy cercana como con esas aseguradoras? Así que llevamos 1 año y medio, estamos trabajando en ese punto específico o en ese dolor específico, que es mejorar la experiencia de compra de personas e individuos o familias en Colombia, con miras después a salir a LATAM a seguir haciendo eso. Bueno, me imagino que sigo yo. Por favor, Juan, sí. Como Gracias. decía Hugh, aparecemos en todas partes. Yo creo que estamos apareciendo hasta en la sopa, por decirlo así. Entonces eso quiere decir que a nivel de marketing algo estamos haciendo que está bien. Entonces, Carolina, también un gusto la presentación que nos hiciste. Nos llenaron de premios
Y Juan Camilo, también un placer enorme compartir. Te admiramos mucho y te hemos venido siguiendo, entonces sabemos que te viniste también con el saquito, como nosotros nos vinimos con el uniforme, con la bandera de nuestra compañía. Entonces, contándoles un poquito, porque esa pregunta es súper bonita acerca de quiénes somos, empecemos por el nombre, Tuten Labs. La gente no sabe qué es eso. Van a decir, ¿eso qué tiene que ver con Insurtech? Realmente Tuten viene de una palabra súper bonita, de unos dialectos indígenas chilenos, y significa cosa bien hecha. Y labs son laboratorios, somos un laboratorio de cosas bien hechas. Y también es un laboratorio súper tecnológico. Nosotros nacimos en el año del 2016. Nuestro CEO Roy Amsinowski estaba haciendo un MBA en el MIT y por allá en la incubadora se le ocurrió hacer una tesis y averiguar sobre todos estos temas y empezó echando código él mismo, planteando tres plataformas SaaS súper bonitas. Una de gestión de siniestros, la segunda de gestión de asistencias súper integrales y la tercera de gestión de marketplaces e e-commerce para integrar todo el tema de la postventa enfocado siempre, como decía Juan Camilo, en la experiencia del cliente final. Nosotros también encontramos que las aseguradoras un poquito han estado las más tradicionales, análogas, y esto ha generado una serie de contingencias, frenos, y no ha permitido que el cliente se autogestione y tal vez evitarle un dolor de cabeza, reducirle el esfuerzo y hacerlo más feliz. De esta manera, estas tres plataformas que manejamos fueron construidas bajo un SaaS, un software como servicio. Y nosotros, el paso siguiente que hicimos fue hacerla súper integral. Es decir, nosotros estamos muy enfocados en seguros masivos. Podemos atender vida, salud, mascotas, auto, neoasistencias, microseguros, cualquier clase de seguro. La idea de la plataforma es, de las tres que les mencioné, es que los casos se puedan gestionar de principio a fin. Estoy hablando un poquito marquetero, por supuesto, vengo con un tono académico, no les estoy vendiendo nada, sino es un poco con el ánimo de contarles qué es lo que hacemos. Y empezamos a gestionar estos casos en donde el mismo cliente empieza a subir toda la evidencia, empieza a subir toda su documentación y evita ese reproceso de llamar al call center en donde no está viendo o tiene la trazabilidad suficiente acerca de qué está pasando a través de la pantalla. Entonces el cliente, por supuesto, se va a reducir el malestar. Más adelante les contaré a lo largo de la charla un poco de los impactos que se logran. Y esa es un poco la historia. En este momento nosotros lo que queremos, cerrando un poco la pregunta, es ser súper consistentes y ofrecer la uberización de los servicios de postventa para las aseguradoras. La, asegura, la aseguradora, los diferentes stakeholders, clientes, aliados, proveedores, van a poder tener visualización de todo lo que está pasando con los casos, los reclamos y todas las quejas. Y de esta manera nosotros queremos hacer una armonización en el servicio de gestión de siniestros y asistencias para tener clientes pues más felices y también más protegidos porque esto es un tema de educación. Tenemos que lograr que también países como Colombia puedan ampliar la tasa de personas que accedan a los seguros para que tengan una mejor calidad de vida y también reducir los procesos de liquidación por medio de la rapidez que ofrece la transformación digital. Gracias, Nico. Bueno, a ambos felicitaciones, qué maravilla de historias y ese camino recorrido. Bueno, ahorita cuéntenos un poco cuáles han sido esos mayores retos que han tenido que sobrepasar en la implementación de sus negocios. Esa está bien interesante porque, por un lado, no sé por dónde empezar, pero también, por otro, pueden ser muy, muy sencillos y vamos a ver qué tan común es con Juan. Aquí podemos ir viendo también los retos que yo me estoy imaginando, qué tan comunes los tiene Juan, porque fíjense que son también compañías entre comillas distintas que atienden segmentos distintos, que tienen problemas distintos, pero mi hipótesis es que vamos a coincidir en varios de los retos que son casi que de la industria. El primer reto como de nuestro emprendimiento, digamos el más general, yo creo que tiene que ver con educación financiera. Puedo estar sesgado porque es el mundo de donde vengo también, entonces lo veo en todos lados, pero nosotros nos dimos cuenta de esto, por ejemplo, porque nosotros empezamos con un producto, digamos como nuestro producto estrella,
fue siempre el seguro de vida deudor, ¿sí? Hacerle ver a la gente que tenía el derecho de escoger el seguro para sus créditos de vivienda, de leasing habitacional, de libre inversión, libranzas de vehículo, etcétera. Y fue impresionante ver que muchas personas ni siquiera sabían que estaban pagando un seguro todos los meses en sus créditos, ¿sí? Y luego tampoco sabían que podían cambiarlo. Y luego tampoco sabían que ese seguro podía terminar siendo muchísimo más barato del que estaban pagando todos los meses. Y que cambiarlo no era o no tenía por qué ser complicado. Entonces, creo que ese primer reto del desconocimiento sucede no solo en ese seguro de vida deudor, sino mucho más en productos todavía más complejos como seguros de salud. Entonces, no tengo ni idea cuál es la diferencia entre un seguro de salud y la EPS, o la prepagada, o el complementario. En seguros de vida, y entonces creo que eso solo funciona para ciertos millonarios que quieren protegerse porque su vida vale demasiado, pero no pienso, por ejemplo, en temas como mi brecha pensional, qué pasa si mañana me incapacito y entonces me toca aprender a vivir con la mitad de mi salario, y cómo con un seguro podría yo cubrir esa diferencia que falta. Es decir, cómo los seguros, sin necesidad de atarlos a un nivel de ingreso determinado, me pueden a mí como usuario ayudar a vivir una mejor vida, ayudar a protegerme de unos riesgos que son evidentes y en los cuales a veces ni siquiera pensamos. Y cómo también el intermediario es tal vez el canal más eficiente o más efectivo, no solo de venta, sino de educación financiera. Bueno, no solo de venta, depende también mucho del producto y muchas cosas, pero de educación financiera, ahí hay un valor importantísimo, ¿no? Entonces, ese reto, digamos que lo abordamos viendo, ok, ¿cuáles son esos momentos ideales de educación financiera? Muchos de los cuales suceden durante la compra, pero luego aterriza otro reto, y es, ¿cómo haces esto escalable? ¿Cómo haces esto que pueda llegar a mucha gente? ¿Cómo puedes ayudarle a cientos o miles de personas? Y creo que eso puede ser alguno de los problemas que muchos asesores pueden tener en su vida diaria. Soy muy buen asesor, pero hay un punto en el cual no puedo atender más personas porque el papeleo o el proceso de venta me limita también mucho en el número de personas a las que puedo llegar. Y ahí es donde la tecnología entonces viene a ser clave. Yo creo que después, claro, vas a decir, bueno, ¿y qué tecnología? Y ahí es donde todas las empresas que estamos trabajando alrededor del InsurTech se vuelven o se generan esas oportunidades de colaboración. La tecnología que puede venir de las aseguradoras, la tecnología que puede venir de InsurTechs que habilitan al asesor o al intermediario de seguros, la tecnología que los mismos asesores pueden generar al interior de su actividad de intermediación, en fin. Y entonces viene el último reto en el que pienso, para dejarlo también breve, que es, hay un desconocimiento o un lag muy grande también en tecnología en el sector, ¿sí? El año pasado, no me acuerdo exactamente la fuente ahora, pero veíamos que apenas el 2% de los asesores o de los intermediarios tradicionales tenían algún tipo de presencia digital, por ejemplo, ¿sí? En un mundo donde el consumidor ya está acostumbrado a pedir el Uber en el celular, va a pedir el carro por el celular, pedir la comida por el celular, mercar en el celular, y empieza a preguntarse por qué no puedo también interactuar con mis seguros o comprar mis seguros también desde mi celular, por ejemplo. Y entonces ahí es donde creo que estamos en este momento, en un momento estamos en medio de la transformación digital. La transformación digital de una industria no sucede en 2 años o en 3 años. No sucedió así en el fintech. En el fintech todavía uno podría pensar que seguimos en medio de mucho más avanzados, pero el fintech empezó hace 10 años tranquilamente, un poco más, pues ya podríamos irnos mucho más atrás, pero digamos que a ver el impacto ya de forma masiva, y esto va a pasar con los seguros. Entonces, el reto también grande es cómo los que estamos trabajando en tecnología, pues apoyamos a que esta aceleración o acelerar un poco esta transformación digital para que no nos tome 10 o 15 años, sino que entre todos podamos hacerla suceder en 5 o algo por el estilo, que no sea la excusa de, es que eso solo pasa en Europa y en Estados Unidos. Como somos Colombia, por allá en 2040 podremos pensar en, yo creo que se puede hacer mucho más rápido, pero ahí es donde colaboración va a ser la palabra clave. No sé ahí, Juan, ¿cómo lo ves tú? Coincidimos, no, me parece súper interesante, coincidimos muchísimo. Yo creo que
pues como para no repetir lo mismo, porque tenemos algunas líneas parecidas, me toca como replantear la pregunta de los retos, como para poder enriquecer con valor el webinar. Pero en primer lugar, yo creo que el gran reto es la educación de seguros, por ejemplo, a nivel país, en Colombia, bajo esa dimensión. Nosotros nos hemos dado cuenta, trabajando muy de cerca con Fasecolda, por ejemplo, que hablando del PIB, del Producto Interno Bruto en Colombia, la penetración de seguros es del 3,72%, mientras que en países de la OCDE, que tiene 38 naciones, las cuales pues la conforman, es del 6%, y el Producto Interno Mundial es del 7%. En estas cifras, el único país que se alinea al porcentaje del PIB mundial a nivel de esa adopción en seguros es Chile. Entonces, Chile ha sido como un país que la verdad que nos ha enseñado mucho acerca de lo que Juan estaba hablando, de los temas tecnológicos, de su adopción, de cómo nos podemos alinear también, de cómo incluso la industria InsurTech nace de la fintech, porque viene de ahí. Nosotros relativamente somos nuevos, como decía Hugh. Ya pasamos la parte 1.0, estamos en la 2.0, pero para mí tiene que tener también una dimensión de evangelización. Entonces, en Latinoamérica, especialmente en el Cono Sur, nosotros o nuestra misión acá en Colombia y con la asociación y agradeciéndoles a todos su presencia, es lograr que haya una mayor adopción en seguros. Entonces, en segundo lugar, también nos damos cuenta que otro reto que nos encontramos nosotros, y yo pienso que también Juan en el camino lo va a tener con su equipo de trabajo, son las aseguradoras que son grandísimas, pero son también demasiado análogas o demasiado tradicionales, lo cual hace pues que se retrasen de pronto los procesos de atención al cliente, que no hayan logrado los objetivos de transformación digital y por esta razón las empresas Insurtech son súper claves. En la medida que las aseguradoras van a tercerizar con nosotros, van a soltar las manos y no van a tener ese dolor de cabeza y nosotros nos encargamos. Finalmente somos B2B, pero terminamos siendo B2B2C. No sé si me copian, me siguen. Nosotros nos preocupamos también por el cliente final. O sea, al final lo que queremos es que hayan más personas protegidas. Entonces, este punto es súper retador. Nosotros también encontramos a nivel de cifras, que esto viene de nuestro papá Insurtech, que es Hugh Bertan, en Digital Latam Insurance, que en este momento hay en el ecosistema, en el panorama, 283 startups. No todas hacen lo mismo a nivel Insurtech. Digamos que nos diferenciamos pequeñas cosas. Ustedes no van a encontrar una startup que haga lo mismo. No van a encontrar una compañía que haga lo mismo, que maneje los mismos módulos, las mismas soluciones. Todas manejan un poquito de todo y van solucionando lo que decía Juan, ciertos dolores que identificamos, porque finalmente eso hace que de eso nazca la creación de estas compañías. Nosotros queremos solucionar temas. De estas 283, viene otra cifra muy interesante. A final de este año se espera que seamos 300 Insurtech. Y la tasa de mortalidad de las Insurtech es del 13%. Entonces, esto también es un reto porque empiezan con un empuje enorme, tienen un burn rate, que esa es la tasa que nos mide la cantidad de dinero que se gastan mientras hacen las implementaciones de marketing y logran conseguir esos primeros clientes. Entonces, el reto se convierte en cómo yo hago que mi ticket promedio y el ciclo de vida de mi producto no sea tan largo para que mi Insurtech pueda sobrevivir. Y la única manera que lo podemos hacer es a través de la adopción de la tecnología. Y como yo le digo a mis clientes, nosotros somos el Netflix de las Insurtech. Usted ahí encuentra todo lo que necesita en todos los géneros para las aseguradoras, pero suscríbase a mi canal, ¿sí? Porque finalmente cuando se suscribe y yo tengo ese ticket promedio, hago que este ecosistema se mueva. Y el otro porcentaje que también es súper bonito, si bien la tasa de mortalidad es del 13%, la tasa de crecimiento en nuestra industria es del 12% en toda Latinoamérica y el Caribe. Entonces, se contrasta un poco y yo creo que el reto es fortalecer nuestra industria. ¿Cómo? Con networking, evangelizando, educando y logrando que más población logre adoptar los seguros y se den cuenta pues de que esto es una necesidad de vida, eso es como el aire, como el agua. Entonces, esa sería como la pregunta. No sé si la alineamos bien en equipo con Juan o tienen alguna pregunta ustedes, estimado público. No, es perfecto, mil gracias. Seguro que si van a tener preguntas y al final las vamos a contestar. Bueno, Cami, Nico, cuéntenos un poquito sobre la colaboración.
con los diferentes actores del ecosistema. ¿Cómo les ha ido con las aseguradoras, el regulador, los temas legales, las fuentes de financiamiento, el acceso a tecnologías? Un poquito en general sobre la colaboración. A mí personalmente creo que me ha sorprendido la apertura que hay a escuchar esas nuevas alternativas de hacer cosas. Digamos que la impresión que yo tenía cuando empecé a trabajar en InsurTech era la contraria. Era como, esto va a ser muy difícil, las aseguradoras no van a tener ni idea de lo que estoy hablando, etcétera. Lo interesante es que entienden muy bien de lo que estamos hablando, ¿sí? Las aseguradoras saben perfectamente por qué es importante apificar soluciones. Las aseguradoras entienden perfectamente por qué es importante abrir canales digitales, ¿sí? Abrir nuevas formas de adquisición, de gestión de seguros, de reclamación, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que por su naturaleza, y digamos que no es como que sea, es que es culpa de ellas que no quieren hacerlo, sino que es natural cuando uno tiene un tamaño del tamaño que tienen muchas de estas aseguradoras, pues no tienen la velocidad que nosotros en el mundo de las startups estamos acostumbrados a tener. Nosotros somos de, esta semana pruebo una cosa y si no funcionó la otra semana pruebo otra y sí, o sea, me puedo mover así de rápido, puedo hablar con el cliente de una vez, no tengo que el proceso y la llamada y entonces espérense a ver, el cliente está esperando que si hablamos, hablamos y me va a dar un feedback también muy honesto, muy rápido, etcétera. Entonces, yo creo que lo interesante es cuando nosotros entendimos que nosotros teníamos algo que las aseguradoras no tenían, por ejemplo, y las aseguradoras también tenían cosas que nosotros no teníamos, podíamos entonces establecer una relación también que nos permitiera nosotros darle feedback a la aseguradora. Es decir, aunque mi cliente, yo siendo el intermediario, aunque mi cliente realmente es el cliente de la aseguradora, podríamos pensarlo de otra forma. Es, yo intermediario soy cliente también de la aseguradora y mi feedback es muy importante para ellas. En la medida en que si yo identifico dónde están los dolores de los usuarios míos, de los que están comprando estos seguros y yo mismo puedo resolverlo, también le estoy quitando un peso de encima a la aseguradora. Lo decía también Juan ahora. Al final, mi tecnología puede ser la excusa para que la aseguradora diga, ah, maravilloso, resuélvalo usted que sabe, que puede ir rápido y yo confío en usted. A mí garantíceme lo que el regulador me exige, a mí garantíceme digamos, estas cosas que yo no negocio para no afectar temas de riesgo o los números importantes para la aseguradora, pero estamos dispuestas a escuchar. Entonces, en nuestro lado ya puntualmente, por ejemplo, nos ha ido muy bien eliminando cosas como firmas físicas, poner una huella digital en un papel que nadie revisa, ¿sí? Pero que en el canal tradicional todavía se sigue exigiendo, a pesar de que estoy seguro que no hay un dactiloscopista que revise que es que sí la huella, etcétera, etcétera, porque hay hoy tecnologías que me permiten hacer mejores validaciones de identidad, por ejemplo, que me permiten hacer cosas todavía mucho mejores en seguridad, crear automáticamente cartas aclaratorias, cartas o añadir cláusulas a ciertos condicionados. Digamos que aquí para mí la conclusión de nuestra experiencia en la colaboración es, uno, sí se puede. Dos, hay que tomar la iniciativa e ir a preguntar, ¿sí? Lo peor que puede pasar es que la aseguradora diga no, ¿sí? Pero la misma competencia que hay en el sector puede hacer que una diga, yo me atrevo, hágale, probemos. Y el que una se mueva y pruebe y la prueba sea exitosa puede terminar moviendo la industria, porque entonces las otras dicen, bueno, si esta pudo, pues entonces nosotros también, bueno, está bien, nosotros también lo probamos. Y nos hemos dado cuenta que sí se puede, o sea, que cosas que en el pensar tradicional eso siempre se ha hecho así, sí se puede decir, no, espere, ¿por qué no nos sentamos con alguien en la aseguradora, le mostramos lo que nos estamos imaginando, hacemos pilotos muy rápidos, muy breves, muy contenidos, que no representen riesgos operativos o reputacionales grandes, y probamos que sí hay una mejor forma, y entonces vamos probando y poquito a poquito vamos como transformando esa industria. Entonces, creemos que también lo dijo Juan, lo dijo Hugh, no somos competencia, no somos como vamos a quitarte el negocio o algo por el estilo, es como socios, porque las InsurTechs aportamos, también lo dijo Hugh,
una metodología muy centrada en el cliente, aportamos tecnología, aportamos agilidad, pero la aseguradora tiene la experiencia, tiene el conocimiento, tiene el tamaño, tiene los productos, y ahí podemos colaborar. Y eso aplica, digamos, en mi caso ha sido con las aseguradoras, pero voy a decir ya para finalizar que eso aplica a todos los otros actores de la industria, incluso entre insurtechs, ¿sí? Y entre insurtechs y, por ejemplo, en nuestro caso, asesores tradicionales, ¿sí? Tampoco es como que la insurtech viene a cerrar el canal de la asesoría tradicional y a reemplazarlo y a eliminarlo. Al contrario, viene a buscar formas con las cuales podemos asociarnos y ser mucho más veloces juntos en esa intermediación. Me parece súper válido lo que estás mencionando. Sí, también quiero recargarlo, o sea, que esta comunidad refleje que no tenemos un sentimiento de rivalidad, sino todo lo contrario, es un sentimiento de ayuda mutua. Hay mucho campo por explorar. Recordemos lo que les dije, las cifras del PIB mundial, o sea, tenemos un 90% de mercado que lograr, entonces hay mucho camino por recorrer. En estos términos de colaboración, la verdad es súper transversal. Entonces, desde nuestra perspectiva, por ejemplo, la colaboración que hacemos con las aseguradoras es de seguridad. Nosotros tenemos una responsabilidad gigante con el manejo de todos los datos de los clientes. En nuestro caso, nosotros tenemos más de 40 millones de usuarios indirectos, ¿sí? Nosotros puede que estemos trabajando B2B, pero tenemos esa gran responsabilidad. Me acompaña Angélica González, ella es la persona de mi compañía que nos ayudó a sacar la certificación ISO 27001 aquí, y la verdad que fue un gran hito, fue súper importante porque es la manera que respaldamos a las aseguradoras y les decimos tranquilos, sus datos están conformes a los parámetros y protocolos de la ley y constitución de cada país, porque nosotros somos una multilatina y respetamos los gobiernos, digamos, nacionales de cada miembro del continente centroamericano y el cono sur. Nosotros también, desde la perspectiva de colaboración, hemos calendarizado absolutamente todos los eventos, somos super nerds, entonces por eso nos ven en los stands y nos ven participando con CMS Group Latam, con EBM Executive Business Meetings, nos ven participando en ITC, Miami, Las Vegas, acá con las asociaciones Insurte Colombia, Insurte México, Insurte Chile, o sea, verdaderamente queremos hacer parte del ecosistema. Entonces yo creo que esta colaboración se da en una dimensión transversal bajo esos canales, porque también tenemos que conocernos. Por ejemplo, con Hugh nos hemos visto en Miami en diferentes viajes. Uno siempre se encuentra los mismos y termina siendo básicamente como un club súper bonito de personas que se ocupan y se preocupan mucho en sacar, digamos que todos estos proyectos tecnológicos adelante para que como miembros activos, pues mejoremos esa calidad de vida por medio de esa armonización de los servicios que yo creo que es lo que está, digamos que tratándonos de exponer Juan Camilo, porque esa armonización finalmente es la que va a evitar ese dolor, tenemos que lograr como ese punto de equilibrio. En términos legales, esa colaboración, pues también surge un poco el efecto de las regulaciones, porque cada invención va mucho más rápido que lo que la misma legislación del país podría llegar incluso a aportar, como el efecto de lo que sucedió con Uber, con Airbnb. Esos mismos efectos nosotros tenemos que ser conscientes que nos pueden llegar a pasar, porque nosotros en términos de ideas no estamos 100% regulados en América Latina. Entonces, queremos avanzar y también está otro reto de colaboración que es toda la parte de apalancamiento. Entonces nosotros a lo largo, pues nacemos en 2016, a lo largo de estos años hemos tenido ya 3 rondas de inversión. La verdad que siendo muy juiciosos hemos logrado tener un punto de equilibrio, ya no dependemos de rondas de inversión, en este momento estamos operando ya con revenue, con ganancias, pero para poder evitar este tipo de inconvenientes nuestra labor es incansable. Entonces tenemos que colaborar con todo el ecosistema, con todos los actores y lo que les digo, que los clientes nos vean como su mejor aliado, que los clientes finales tengan una experiencia reducida y estén bien y que las otras Insurtech también vengan y toquen nuestra puerta y bienvenidas porque es un rasgo súper interesante que podamos colaborar todos entre sí. Entonces, la mejor manera de lograr una colaboración es uniendo a todos estos stakeholders en este tipo de eventos, conozcámonos, dialoguemos, miremos cómo estamos a nivel de ideas, qué es transversal, cómo podemos apoyarnos y de esta manera vamos a fortalecer esta industria que es relativamente nueva, pero pues si vayamos pensando, digamos que yo lo digo a nivel de marketing,
¿Cómo va a ser este negocio en 10, 15, 20 años? ¿Sí? Por ejemplo, para el 2040 se espera que el 95% de todas las compras se hagan con tarjeta, ni siquiera física, la vamos a pagar con medios magnéticos. Es decir, la disminución del cash va a ser, ya es un hecho. Nosotros vamos a trabajar 100% digitalmente, pero tenemos que tratar de imaginar esta industria hacia dónde va, tener como esa perspectiva. Y la única manera como podemos ir hacia un lugar es como dice el dicho, podemos ir solitos, lejos, pero verdad acompañados podemos llegar hasta la luna. Entonces nosotros tenemos que seguir, digamos que fomentando esa unión y lo que les digo, no competencia, no rivalidad, competencia sana, sí, estamos en un sistema capitalista, pero siempre en pro de ayudar a la gente y en pro de sacar a estas compañías grandiosas que están saliendo. Son 283 startups que la verdad todos sus CEOs son súper admirables, unas con las uñas, otras con las mejores rondas de inversión, pero la verdad siempre con los mejores deseos de gente que es muy berraca y que quiere hacer empresa y que le está demostrando a otras generaciones que es posible. Y Juan, voy a añadir una cosa también, y es que el mercado es muy grande, es que eso es lo interesante, es que la mayor oportunidad, lo dijiste tú, está, uno, en la cifra de la penetración. O sea, si todos trabajamos para aumentar la cifra de penetración, lo único que hay es mercado para esas 283 o 300 insurtechs, más los 150,000 asesores que puede haber en los 4 economías más grandes de la región, más las aseguradoras con sus canales en Affinity, en digital, o sea, es como lo único que hay es mercado y lo único que hay es retos para abordar. Entonces, creo que al final hablaremos un poquito como de esos consejos y de cómo pensarlos, pero lo que hay es mercado para todos. Así es, Cami, Nico. Bueno, ¿y podrían contarnos un poco sobre las cifras o datos relevantes sobre su negocio, el impacto que está generando en el ecosistema, los clientes, por ejemplo, si ha ayudado a mejorar el acceso al seguro o mejorar la experiencia del cliente o la eficiencia? Súper. Esa también la hago breve. Nuestra cifra, digamos, pensada en tema de clientes, está en este año y medio, más de 2,000 personas han podido cambiar su seguro de vida deudor con sus bancos con Figuro. Nuestro mayor orgullo está en los ahorros que podemos generarle a estas personas por enseñarles que tienen un derecho para asegurarse bien y asegurarse sin pagar en exceso. Te doy un ejemplo de ahorros normales que nosotros vemos, personas que pueden estar pagando 400,000 pesos mensuales por sus seguros en créditos hipotecarios y a través de Figuro terminan pagando, o sea, 400,000 pesos mensuales y terminan pagando 5,000 pesos mensuales. Es de ese tamaño el ahorro que podemos generar desde Figuro. Y luego viene, obviamente, toda la habilitación tecnológica para que este proceso no sea un proceso que tenga que demorarse días como normalmente se demora, sino minutos. Un usuario que tiene su información clara, que tiene el extracto a la mano, en 15 minutos puede generar el cambio de su seguro de vida deudor, por ejemplo. Eso es algo que la tecnología permite hacer. Y luego pues ya vamos y miramos como también esas métricas de satisfacción del cliente, que las medimos o por el NPS o la medimos por una calificación sobre 5, en donde le pedimos también a nuestros clientes, bueno, califícame de 1 a 5, qué tan satisfecho estás con la experiencia. En esa calificación de 1 a 5 estamos en 4,77, que es muy bien, y tenemos un NPS ahorita de 79 también, que es un NPS bastante alto, lo que nos muestra un poco también que la tecnología, nuevamente, no reemplaza, pero sí puede facilitar, acelerar y puede hacer valioso el contacto humano donde realmente es valioso, que para mí está en estos temas de esos momentos de educación financiera, en la compra, en la postventa, en luego pelear con el defensor del consumidor financiero porque la entidad de pronto no quiere cambiar el seguro, cosas por el estilo, pero es al final darle valor donde realmente tiene valor la relación con el humano. El resto de la tecnología lo puede acelerar y mejorar. Esos para mí son como los datos que más orgullo me dan a mí como desde el lado de los clientes en Figuro por ahora.
Por el lado de nosotros, manejamos dos verticales, así funciona mi cerebro, cualitativas y cuantitativas. Entonces, nosotros básicamente tenemos 5 stakeholders, que es el asegurado, el liquidador, toda la parte de servicio al cliente, los aliados y la administración. Entonces, como resultado cualitativo, el asegurado, lo más bonito que tiene es que se puede autogestionar. Entonces ya no va a llamar al call center a quejarse y estar bravo, porque pues finalmente él se tiene que ayudar por sí solo y tiene que seguir unos parámetros que son súper responsive, súper intuitivos. Digamos que va a poder llegar a la liquidación, tiene un proceso feliz en todo ese journey. El liquidador, pues logra gestionar más rápido todo el proceso porque la plataforma es inteligente, entonces le administra toda la documentación, toda la evidencia, le deja listo el caso. El liquidador simplemente tiene que, como ese capítulo de Homero Simpson que tenía como un pollito que decía yes para cuidar toda la fábrica esta nuclear, tiene que dar enter o no dar enter y decir, ¿le ayudo o no le ayudo o le pido más evidencia? Y el servicio al cliente obviamente se le baja esa carga de trabajo, va a ser mucho más eficiente, porque de todas maneras tenemos que, por más de que tengamos tecnología, tenemos una población que pertenece a la tercera edad, tenemos una población que también está discapacitada y tenemos que pensar en ellos. Por eso desde nuestra compañía siempre los tenemos, porque hay veces alguien quiere escuchar a otra persona y sentirse no atendido por una máquina, sino por otro ser humano. La parte de los aliados también es una integración y una herramienta de gestión súper importante porque tiene lo que les mencionaba anteriormente, toda la uberización del servicio. Entonces, todo queda, digamos que parametrizado y los casos, los informes, toda la historia de la data queda ahí. Entonces, uno va a poder saber qué ocurrió el 25 de julio de 2023 con el caso X de tal persona 10 años después. ¿Sí? Y no va a encontrar una fila, una cola y un turno y una gestión para que le den a uno la respuesta 3 meses después. Y en la parte administrativa, pues todo el proceso proporciona toda la información súper integrada a todos los stakeholders y de esta manera, pues lo que queremos es mejorar la toma de decisiones. Eso por un lado, esa es la cualitativa. La cuantitativa, así como son números, es súper puntual. ¿Qué hemos logrado nosotros con la plataforma? Las empresas aseguradoras que tienen nuestros servicios tienen un aumento de nuevos clientes hasta de un 12% en su implementación inicial. Estoy hablando fuera del pilotaje. Digamos que en el corto plazo, de esa parte de 0 a 6 meses y de 6 meses a 12 meses a un año, van a tener ese aumento de nuevos clientes. También van a procesar los casos con un 40% de más velocidad. Entonces, si uno tiene un siniestro, alguien choca un carro y de pronto ese siniestro y la liquidación en el taller y todo se le demora 3 meses, por medio de la tecnología que se maneja, lo vamos a reducir en mes y medio, ¿sí? También tenemos una tasa ya medida académica, como les comentaba, venimos del MBA y del MIT, entonces eso es un tema que ya lo hemos recontramedido. Tenemos un aumento en la tasa de retención de los clientes entre un 12 y un 15%, porque a nivel de satisfacción del cliente, las aseguradoras, y hay algunas que son súper demandadas, no vamos a nombrar, tienen digamos que muy poquitas estrellitas, ¿sí? De 5 estrellitas me las están calificando con 1, con 2 estrellas, entonces los clientes finales no tienen como otra opción de, me va a cambiar, como por ejemplo, compré ropa en Zara y no me gustó, entonces me voy a ir. Comí en el Corral y no me gustó, entonces voy a cambiar a otro restaurante. Acá no pueden. Es muy difícil el cambio. Entonces, la manera de nosotros de retenerlos es por medio de la tecnología y de una experiencia memorable. Y por último, tenemos una disminución del costo promedio de caso hasta un 15%. Entonces, lo cual le genera un ahorro súper importante a las aseguradoras que se convierte en CAPEX. Y de esa manera, digamos que esa es como la forma como cierro la pregunta y vemos desde nuestra experiencia cómo sería ese mundo ideal del mundo asegurador o ese mundo feliz que decía este autor Aldous Huxley con su libro. Eso es lo que queríamos aportarles. Gracias, Nico, Cami. Bueno, para finalizar, ¿qué consejos le darían a alguien iniciando una InsurTech ahora en Colombia? A ver, yo empezaría por un consejo que puede parecer obvio, pero pues a veces dentro de estas cosas obvias lo que se esconde son como principios fundamentales y es primero tener claro muy bien cuál es la visión, a quién le quiero servir, ¿sí? Si vengo de la industria aseguradora,
puede ser muy útil utilizar lo que yo ya sé y lo que yo me he dado cuenta que se puede mejorar o se puede hacer de otra manera y convertir eso como en mi superpoder antes de pronto de meterme en cosas que no conozco y en donde la curva de aprendizaje va a ser mucho más grande. Juan dijo una cosa que es clave en el mundo también de startups y en el mundo de InsurTech y es el enemigo tal vez más grande que hay en InsurTech es el runway. Y es o arranco a tratar de hacer esto rentable desde el día uno. Es difícil, pero se puede. Depende también de lo que yo intente hacer. Me va a tomar un poco más de tiempo. O me apalanco también en capital, ya dependiendo de todas las estrategias que puede haber de cómo conseguirlo. Pero tengo que cuidar muy bien ese runway para lograr hacer los experimentos suficientes que necesito para probar las hipótesis que también necesito probar. Y como sé que es una industria que está en medio o empezando esa transformación digital, no son cosas que van a pasar en 2 meses o en 3. O sea, probablemente me voy a demorar 6, 9, 12, 18 meses en probar algunas de esas hipótesis. Entonces, hay que cuidar muy bien ese runway. Y si me pongo yo a tratar de hacer cosas que no sé, pues tal vez no me va a alcanzar el runway para llegar allá. Entonces, en la industria de InsurTech yo veo mucha gente que viene del mundo de los seguros y eso me parece maravilloso, pero a veces no utilizamos ese superpoder que ya tenemos de lo que sabemos de la industria de InsurTech, sino que tratamos de hacer cosas distintas. Luego sería, pues, como siempre, elegir un problema, un problema. Hay muchas cosas que se pueden mejorar en la industria de los seguros, pero demasiadas. O sea, de mi lado en distribución, N, y Juan también ha hablado de otras N en por lo menos 3 áreas muy distintas que cada una puede tener otra cantidad de cosas para resolver. Es una industria tan compleja, no en el sentido necesariamente de difícil, sino de hay tantos actores, hay tantos procesos, hay tanta cosa dentro de la industria que puede ser tentador al principio querer resolverlo todo al mismo tiempo, como en todas partes, como el nombre de la película. Quiero resolverlo absolutamente todo, con inteligencia artificial y APIs y blockchain y bla, 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 bla. ¿Sí? Al final, y lo decía Hugues, y eso también lo quiero eh, como, como profundizar, es al final la experiencia del cliente puede mejorarse a veces solo con una cosita pequeña que yo pueda cambiar. Quitarle una huella digital en un documento físico puede ser suficiente para que esa una estrellita de la que hablaba Juan se vuelvan 3 estrellitas. ¿Sí? Solo con quitar una huella digital, solo con evitar de tener que imprimir un documento y firmarlo y escanearlo y enviarlo por algún medio. Entonces, buscar ese problema que genera como el mayor dolor, pero también que es, entre comillas, el más rápido de resolver, puede ser una forma fácil de iniciar, como en el mundo del InsurTech. Obviamente, el enfoque está en el cliente. Creo que el cliente es la mejor guía de hacia dónde deben ir como nuestros experimentos y nuestras compañías. Escuchar mucho al cliente porque es al final el que tiene que sufrir, entre comillas, lo malo o disfruta lo bueno de su seguro, ¿no? En hacerle mucho más fácil el proceso de reclamación, en hacerle mucho más fácil el proceso de compra, en hacerle mucho más fácil. Es el cliente el que sabe cuál es la experiencia también que quiere tener. Y finalmente, pues tener un perfil muy abierto, una actitud muy abierta a los actores del ecosistema, a los nuevos y a los tradicionales. No asumir esa actitud de, yo no hablo con asesores tradicionales porque es que yo soy una InsurTech y entonces como soy InsurTech soy 20,000 veces mejor, un poco como Eva y Wally en la película. Es como, hombre, todos estamos en la misma industria y lo que yo hago y mi experiencia puede ayudarte a ti también a ser mejor y lo que tú haces y sobre todo tu experiencia que llevas 40 años en esa industria puede también a mí darme insights que al final le haga la vida más fácil a todos nuestros clientes. Entonces, colaborar para mí va a ser como el último consejo también clave. Bueno, para mí, pues sígame en LinkedIn, Juan Nicolás Rojas Parra, y ahí yo le voy contando cositas. Ahí también hay un newsletter, Insurtech C-Level. Me parece importante generar contenido de valor. Y lo segundo, pues hágase miembro de la asociación. O sea, hágase miembro del ecosistema. Los invito también como miembro
sin ningún interés, simplemente con el interés de fomentar la comunidad, de que pues dejen sus datos los que quieran ser miembros para que los contacten luego y pues puedan tener también los beneficios de esta gran comunidad. Lo segundo, pues igual que dice Juan Camilo, o sea, yo soy un tipo, yo pienso a nivel personal, esto no representa la opinión de mi compañía, que hay que salir a vender, no salir a buscar solamente inversionistas, hay que salir a vender, ¿sí? Ese fue mi primer MBA, vender chocolatinas en el colegio. Tenía que vender, hay que dejar la pena y vender. Desde la perspectiva comercial, ya que yo manejo las ventas de la compañía en todo, digamos que Latinoamérica, tener un plan de prospección y de growth, tener claro cuál es ese buyer persona, tener claro si es un gerente de siniestros, un gerente de cabina, un liquidador, ¿sí? Si es un CEO, si es un VP, si es un comercial, tener claro si es un asesor. Esa persona que nosotros hablamos los dolores de la aseguradora, pero hay que identificar quién de la aseguradora es el que experimenta ese dolor. Hay que llegarle a esa persona. Hay que tener también unas buenas presentaciones, unos buenos casos de éxito, participar en toda la parte de los eventos, tener todos los aspectos legales súper refinados. Estas empresas aseguradoras tan grandes son muy protocolarias y muy exigentes. Entonces, nosotros también tenemos que tener un grado de excelencia que tiene que ser superior. Nosotros en la compañía creemos que el ciclo de compra no es que un cliente me compró una vez y ya, es un cliente. El cliente tiene que recomprar y la rueda tiene que seguir girando. Entonces, esta persona que quiera empezar en el mundo de Insurtech, como lo hablábamos con Juan Camilo y con Caro, pues hay mucho mercado. Entonces, no se preocupen, no esté mirando, ni siquiera tiene que copiar, se identifique un dolor, genere un buen plan de trabajo, un buen plan de negocios y vaya y asista a todos los eventos de todo nuestro ecosistema. Finalmente es la única manera de aprender. Uno no va no más a los eventos a tener su stand y a vender. La verdad que tienen unas agendas súper interesantes, unos panelistas que verdaderamente uno aprende muchísimo. Ahorita, por ejemplo, hicieron en Fasecolda el seminario de seguros sostenibles, en donde todo lo que Juan Camilo está hablando es verdad. Es que la gente, o sea, hay que tener educación financiera. Eso es lo más sostenible que hay. Y ahí parte también toda la ramificación de los seguros. Entonces, identifiquemos que no solamente estamos en un negocio para generar revenue, estamos en un negocio para ayudar a gente. Y eso finalmente es lo que importa, ese aporte a la sociedad. Bueno, muchísimas gracias, Nico y Cami. Yo creo que no vamos a alcanzar a responder todas las preguntas, pero escojamos dos y respondamos súper rápido porque tenemos, no, creo que ya se acabó el tiempo. Una sería, digamos, Nico, ¿qué posibles soluciones se plantean para la culturización y confianza en la compra de seguros y sobre todo en la premisa del pago de un siniestro? Si quieres, ahí con unas solas unas palabritas. La pregunta está centrada en el servicio de postventa de los clientes. No es preventa, es postventa. Entonces, para hacerlo memorable, hay que identificar esos dolores que tienen de cara al cliente, pues reducirle todo el tiempo y también educarlo para que se pueda autogestionar. De cara a los aliados, lo que se puede hacer es, por supuesto, integrarlos en una sola plataforma, porque las aseguradoras a veces tienen 80 proveedores de diferentes cosas y no tienen una plataforma todo en uno, lo cual digamos que retrasa e imposibilita un buen servicio. Que los proveedores y los aliados estén en la misma plataforma integrados hacen que funcionen como un equipo. De cara a la gerencia, lo importante es también facilitar la toma de decisiones en ese servicio de postventa. Utilizar tecnología para que todos los datos queden acoplados y unificados, evidencia, fotografías, documentación y se les facilite obviamente la toma de decisiones. Y de cara a la compañía, ser sustentable. Es decir, permanentemente pensar en la generación de negocios. Gracias. Cami, para ti, ¿qué porcentaje de penetración es por tradicional y digital de acuerdo a la adopción mencionada? Pues si entiendo de lo que habla, que es de lo que hablaba yo también antes de esta pregunta, hoy el 60% de los seguros se están vendiendo en canal tradicional, es decir, el canal intermediado, el asesor de toda la vida, ¿sí? Los digitales varían mucho por compañía, por tipo de seguro, también por país y hacen parte de ese otro como 40, pero en ese otro 40% también hay banca seguros, Affinity, hay un montón de otras, de otros canales, otro tipo de modalidades de venta de seguro. Lo dejaría ahí con el 60%, es decir,
los asesores siguen siendo, o el intermediario tradicional sigue siendo una parte muy, muy importante del ecosistema y es un actor al que pues tenemos que ayudar y que tenemos que desarrollar para que sea cada vez mucho más eficiente y, insisto, que aporte el valor que está llamado a aportar. El valor del asesor no está en el papeleo, en recolectar formularios físicos con firmas, está en la educación financiera, en la asesoría, en la confianza, en la transparencia, que es al final como lo que marca esa relación cercana del cliente con sus posibles aseguradores. Así es. Bueno, quiero agradecerle a Hugh, Juan Camilo y Juan Nicolás por habernos acompañado el día de hoy y haber compartido su historia, su visión y lecciones en este camino de emprender en el mundo de InsurTech. Y nos vamos con 3 mensajes fundamentales. Colaboremos. Todos podemos generar valor en este ecosistema, pero sobre todo juntos. No somos competencia ni entre nosotros las InsurTech ni con las aseguradoras. 2, seamos embajadores de las bondades del seguro. Promovamos la educación y el entendimiento del mismo porque así lograremos cerrar la brecha de protección. Y 3, no tengamos miedo a proponer donde veamos que hay oportunidades, porque ahí es donde nace la innovación. En nombre de la InsurTech de Colombia, les damos las gracias a todos los panelistas y participantes que se han conectado el día de hoy desde varios países para escuchar el primero de muchos webinars que ofreceremos. Y muchísimas gracias, Nico y Cami, por compartir las experiencias de ustedes y estaremos escuchando muchas historias como las de hoy de grandes emprendedores en este mundo de InsurTech. Mil gracias. Chao a todos. Gracias a todos, Muchas gracias. feliz día. Un abrazo.